Aquí ustedes tienen un esquema de los mismos protagonistas que estábamos viendo recién y vamos a estudiar cuál es el sistema de relaciones entre ellos. Porque lo que estamos viendo hoy es justamente cómo se van relacionando los distintos protagonistas y qué tiene que hacer cada uno de ellos en esta etapa de ejecución. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para encuadrar la obra y relacionarnos con nosotros en qué tarea vamos a hacer? En una obra de primera categoría, esto ténganlo en cuenta, una obra de primera categoría, es decir, con complejidad, que es una obra más o menos importante, y que sea ejecutada por contrato, con un empresario de la construcción o una empresa constructora. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Por supuesto que el arquitecto, que dijimos hace el proyecto y la dirección técnica, porque es obligatorio para una obra de primera categoría que tenga un director técnico. Entonces, aquí sí o sí, el arquitecto hace el proyecto y la dirección técnica. El comitente, que tiene una relación contractual con el arquitecto, y a su vez, como es una obra por contrato, seguro que aquí va a haber una empresa constructora, ¿cómo es? La falta de práctica de la tele. Aquí va a haber una empresa constructora o un constructor que está habilitado para construir. Es decir, aquí podría haber un arquitecto. Acá. No, como empresario de la construcción. Sí, acordate que la incumbencia dice proyectar, dirigir y construir. O sea que estás habilitado por tu incumbencia a ser constructor de la obra. Ahora, por supuesto que tenés que ver también impositivamente y legalmente si te conviene que vos pongas la cabeza personalmente. Por ahí vos podés construir y lo que más convenga es hacer una empresa constructora, que yo soy el dueño, pero la que construye es la empresa constructora. Entonces, ya no soy totalmente responsable con mi persona. ¿Está claro? Pero si quisiera un arquitecto ser constructor, lo puede hacer. Todos estos participan para ejecutar esta obra. El arquitecto va a cumplir el rol de controlar la obra y de controlar lo que hace todo quien construya, ya sea una empresa constructora o un empresario. Entonces, se crea acá el sistema de relaciones que nosotros veníamos viendo hasta ahora, y uno nuevo que es este. ¿Qué relación hay entre el arquitecto y el comitente? Cuando nosotros firmamos la orden de trabajo, la encomienda de la tarea, estamos firmando un contrato de locación de obra intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a brindar al comitente todas las herramientas necesarias y que nosotros las tenemos porque estamos preparados para eso, y que él no está en condiciones de tenerlas porque no es un profesional. Entonces, nosotros firmamos un contrato de obra intelectual donde nos responsabilizamos por hacer la tarea, pero no nos responsabilizamos por el producto final de que dependa de nosotros que se haga. Depende de nosotros que sí
se haga bien, pero depende de quien la construye que la obra se haga, ¿cierto? Porque si este no la hace, no puedo ser yo el responsable. Yo lo que soy responsable de controlarlo a este otro para que la obra se termine. Entonces, no es un resultado material lo que yo estoy ofreciendo, sino que es yo estoy ofreciendo un producto intelectual, es decir, mis conocimientos como arquitecto para que el fin se cumpla. Entonces eso se llama contrato de locación de obra intelectual. Eso me va a dar el derecho, que ya lo vamos a ver después, algunos derechos, obligaciones y funciones. Y entre el comitente y la empresa hay otro contrato, pero no es igual que este. Este es un contrato de locación de obra material. ¿Por qué? Porque en este contrato el constructor de la obra se compromete a entregar el producto terminado. Es decir, a diferencia del otro, que nosotros lo que nos ofrecíamos era darle todas las herramientas para que la obra se haga, en este caso el contrato es de locación de obra material, porque el resultado definitivo tiene que ser la entrega de la obra. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre esta relación y esta relación. Entonces dijimos una obra de primera categoría por contrato. Estas son las funciones: control de calidad y plazo, que ya dijimos, controlar el legajo, los certificados, el ajuste final, y recibir la obra en nombre del comitente. Un poco todo lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Cuáles son las condiciones técnicas para que se produzca esta figura de proyecto y dirección técnica? Fundamentalmente dirección técnica, que es lo que estamos analizando ahora. ¿Se acuerdan que decíamos? Tiene que haber un proyecto terminado, un legajo para que podamos firmar el contrato. Tiene que haber alguien que construya, ya sea un constructor o una empresa constructora, y que ya esté firmado este contrato. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como directores técnicos? Y que todo lo que nosotros señalemos en la obra, las órdenes, digamos, el director de obra, o en este caso el director técnico, es la máxima autoridad técnica en la obra. Es decir, no puede nadie contradecir lo que diga el director técnico. Así asume la responsabilidad, pero la máxima autoridad en la obra es el director técnico. Entonces, tomar las decisiones que sean necesarias para cumplir nuestra función, ¿no es cierto? Es decir, tenemos el derecho de decir, bueno, yo tomo las decisiones y me las tienen que acatar. Y el otro derecho, como en todo trabajo, es cobrar los honorarios. Pero, hasta ahora todo muy bien, pero fijémonos mucho en esto. Cuando ponemos la firma en esto, estamos asumiendo muchas responsabilidades. La responsabilidad que nos pueda caber en el Código Civil por daños, disposiciones relativas a la construcción, normas de seguridad y las leyes profesionales nuestras que nos rigen como profesionales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros, todo esto que venimos viendo, de toda la gestión y toda la tarea profesional, y todo lo hacemos bien, estamos tranquilos. Ahora, por eso es que yo insisto, toda esta gestión que hay que hacer, hagámosla bien, lo mismo que controlar la obra en su ejecución, y entonces todas estas, está bien, vamos a asumir la responsabilidad, pero podemos llegar a tener mala suerte y que también nos pase cualquier cosa, pero estamos minimizando lo que nos puede pasar por la responsabilidad que estamos asumiendo. La otra figura es la representación técnica.
que también es para obras de primera categoría y también por contrato. Recién decíamos que acá podía ser un constructor o un empresario que tenga la habilitación para poder construir. En este caso, aquí hay una empresa constructora. Esta empresa constructora es en definitiva una empresa comercial. ¿Puede por sí construir esta empresa? Una empresa no es constructora hasta que no tenga un representante técnico que la habilite. Porque cualquiera, digamos, 3 contadores forman una empresa constructora. ¿Pueden empezar a construir? No. Tiene que designar, y acá se le exigen, y para suscribir cualquier cosa se le exige, que tiene que tener un representante técnico. Y para cada obra va a tener que firmar un representante técnico de la empresa. ¿Mm? Entonces, para que una empresa comercial se transforme en una empresa constructora, necesita de un representante técnico. En el caso anterior, tenía su habilitación para construir. Lo mismo estaba ocurriendo con esta relación entre el arquitecto es proyectista y director técnico, tiene el contrato de locación de obra intelectual, esto tiene locación de obra material, y aparece un nuevo contrato que se va a suscribir entre la empresa constructora y el arquitecto, que es representante técnico, y que la habilita para poder construir. Esto es igual que esto, porque en definitiva, pongamos el caso de que la empresa constructora se firma un contrato para hacer un edificio. Todas las responsabilidades del personal, laborales, previsionales, fiscales, todo eso va a ser responsabilidad de la empresa. Pero toda la responsabilidad técnica se la da el representante técnico porque esto no lo tienen. Entonces, aquí la empresa le encomienda al arquitecto la representación técnica de la empresa constructora. Entonces se firma aquí otro contrato de locación de obra intelectual y el arquitecto le va a ofrecer a la empresa constructora, ya no al comitente, sino a la empresa constructora o a la empresa comercial, le va a ofrecer su servicio para que la empresa pueda cumplir con el fin material que es ejecutar la obra. Pero por sí no es responsable de la entrega material de la obra del arquitecto. Es responsable técnico que la obra se lleve adelante. Pero si la empresa constructora se funde y no la termina, no le pueden culpar al arquitecto, sino que solamente en los casos problemas técnicos, el arquitecto se hace responsable de la empresa constructora. Aquí, ¿podría ser este arquitecto también esto? No, porque acá habría una incompatibilidad ética, ¿cierto? Este defiende a este, o representa a este, y este representa a este. Entonces no puede ser la misma persona que esté representando a las dos partes. Ahí hay una incompatibilidad ética. ¿Ves? Perdón. Lo que recién yo les decía, asume las funciones técnicas del constructor, elabora todo lo que... ¿Se acuerdan el listado de responsabilidades que le asignábamos a la empresa constructora? Las debe técnicamente desarrollar el representante técnico, la existencia del legajo, la existencia de una empresa constructora. Esta, ¿ves?, no tiene habilitación profesional y se la da.
Este representante técnico tiene los derechos de tomar todas las decisiones que sean necesarias para cumplir sus funciones dentro de la empresa constructora, o si le encomiendan ser el representante técnico de la empresa constructora en una obra, él va a tomar todas las decisiones que sean necesarias desde la parte de la empresa, porque desde la parte del comitente el representante es este. ¿Está claro? Las responsabilidades son siempre las mismas. Todas estas figuras nos ponen todas esas responsabilidades que y son irrenunciables. Si no puedo decir, yo firmo el contrato con el comitente y digo, si llega a haber una ruina, no soy culpable, renuncio a la culpabilidad, y el comitente lo acepta. Pero si vamos a la justicia, después te dice, no, es irrenunciable. Este es el otro caso de la misma figura de representante técnico, pero en una obra por administración. Es decir, este es el ejemplo que yo les daba, que el comitente con el arquitecto deciden, no vamos a contratar una empresa constructora, vamos a contratar varios subcontratos, uno para que haga el hormigón, al carpintero, al que haga el aire acondicionado, al que haga carpintería, y bueno, este sería el caso de varios contratos por separado que firma el comitente para hacer una obra por administración, y acá el arquitecto siempre estamos hablando hasta ahora de obras de primera categoría. El arquitecto realiza el proyecto de la dirección técnica y también la representación técnica del comitente. ¿Por qué? Antes decíamos que el representante técnico habilitaba a la empresa constructora para que pueda construir. Y ahora estamos habilitando al comitente para que pueda construir por administración su propia obra. O sea, la misma habilitación da lo mismo, la empresa constructora o el comitente. Entonces acá es una obra por administración y de primera categoría. Cuidado, esta figura también es tan peligrosa como la de la conducción técnica, porque analicen el esquema y cuáles son los técnicos que hay acá. Entonces, cualquier cosa que pase en la obra, hay una sola cabeza. Si acá hay una empresa constructora con su representante técnico y demás, hay más responsables. Acá, el único responsable es el arquitecto. ¿Está claro? No se asusten. Ya venía. Bueno, y este es un invento que no está en ninguna legislación. Esto surgió cuando todavía nosotros estábamos en el Consejo Profesional mezclado con los ingenieros y los técnicos y todo, y sacaron una resolución creando esta figura de conducción técnica para las obras menores hechas por administración. Pero en el caso anterior, por lo menos, casi seguro que acá, ¿no es cierto?, hay algún responsable atrás de estos contratos, ¿cierto? Pero acá, por lo general, el comitente contrata una cuadrilla y la hace la obra por administración, hace su casa por lo general, y acá sí que no hay, ya no solamente no hay otro técnico, sino que no hay otro que con algún respaldo económico que pueda compartir los problemas que se te plantean en un juicio. Entonces, ¿quién es el más fácil de todo? Porque con el comitente todo bien. Sí, la hagamos por administración para que me salga más barato,
Total, yo conozco a una cuadrilla que son muy buenos, todo muy bien, todo muy bien, hasta que no haya problema. Cuando se plantee el problema, chao, cae sobre la cabeza del arquitecto. No hay otro, porque por lo general, es uno que tiene una cuadrilla y que tiene un grupo de obreros y que le hace la obra. Y bueno, acá sí tenemos que tener mucho cuidado cuando asumimos esta función o la del representante técnico del comitente. Sí. ¿Y no juicio si el comitente puede contra también el operario? Y sí, pero vos fíjate, ¿O puede contra los dos también? pensá, ¿cuál es las cuadrillas que hacen una casa? ¿Qué le pueden sacar? Acá. Ponele, mira, sí, el controlador puede. Lo que, este es un contrato de trabajo que por ahí es legal, pero por lo general, es un contrato de trabajo que la jurisprudencia lo reconoce como tal, ¿no es cierto? O sea, si vos llevas una cuadrilla, lo haces trabajar en tu casa y después le haces un juicio y no tenés ningún contrato firmado, seguro que la justicia dice, y trabajaba. Hay un concepto en la justicia laboral, y esto yo no lo dije delante de nadie, ni de ustedes saben quién lo dijo. Hay un criterio en la justicia laboral que hay que ayudar al trabajador, ¿no es cierto? Y no nos consideran que nosotros también somos laburantes. Pero parece como que estos son los más indefensos, entonces de entrada nomás la justicia dice, y algo tendrá que... Y bueno, sin nada no se va a ir, si lo echa o se fue y después te dijo que trabajaba con vos, si te dijo, porque acá por lo general el jefe de la cuadrilla es el jefe de 5 o 6 más que trabajan para ese jefe. Pero si tienen un problema acá, dicen yo trabajaba para este. Y esto es clavado, ¿eh? Y la justicia te dice, más, conozco casos, por ejemplo, que te dicen, yo trabajaba desde diciembre del año pasado. Y la justicia le reconoció y el tipo había empezado a trabajar en la obra en marzo. Y no hay prueba y hay testigos y demás, pero la justicia, ¿viste? Entonces eso tenemos que asumir y es lo mismo en los accidentes. En los accidentes de trabajo pasa exactamente lo mismo. Por ahí hay cosas lógicas, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo estar cuidando como director técnico de la obra o en un edificio, no puedo estar cuidando todo el tiempo a la gente que se ate, que se tenga el casco, que vaya con los zapatos, que tenga el arnés. Bueno, yo paso por acá, están todos en orden, todo el pelo atado, qué sé yo. Bajé un piso y, esta soga que no la puedo aguantar, este casco que no puedo. Y le pasa algo, y bueno, y todos reconocen que sí, que cuando yo pasé estaba bien, pero la justicia dice, usted es responsable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros siempre caemos y en estos casos, si te imaginas que si hay un problema en la obra, lo más lógico es que alguien tenga que pagar y lo único que es visible es este. ¿Está claro? Entonces,
en todo este proceso que empezamos en la primera diapositiva, ¿se acuerdan de todo el proceso que era el proyecto y la obra? Que había una serie de gestiones que teníamos que hacer en la tarea de dirección de obra. Entonces, no se olviden, esto es por bien de la profesión, por bien de todos. Hay que hacer entenderle a la sociedad que para hacer una obra de arquitectura hace falta un arquitecto. Pero no solamente proyectar, sino que hace falta un arquitecto que ahora, y a todos nos ha pasado la evolución de la profesión, en un tiempo yo tenía mi estudio, el que quería hacer un proyecto tenía que venir a mi estudio, me buscaba, me pedía precio, me decía lo que quería, bueno, le hacía firmar, todo bien. Hoy, si el arquitecto no empieza a generar su trabajo, es muy difícil que vaya, algunos sí, pero es muy difícil que vaya a venir a tu estudio a decirte, hacer un edificio. Entonces, hay que hacerlo al revés. Y hoy los reclamos de la sociedad son mucho más amplios para un arquitecto, porque empiezan antes del proyecto. Antes empezaba, bueno, vengo a encargarle el proyecto. Entonces vos directamente te ponías a trabajar en el proyecto, deme el terreno, dígame dónde está, pa. Hoy el trabajo del arquitecto empieza mucho antes. Hay que estudiar la factibilidad, es factible hacer esto, es negocio, no es negocio, busquemos el terreno, es caro, es barato, vamos. Es decir, empieza toda una tarea previa de asesoramiento al comitente que antes no estaba. Después viene la tarea de proyecto. Y tampoco se conforma con que vos le entregues un legajo muy completo donde antes tenía todo ahí, bueno, ahora con este legajo usted puede construir su casa, con quien quiera. Hoy quiere que vos lo acompañes a que haga las mejores compras, a que contrate la mejor gente, a que le maneje la plata, es decir, y bueno, todo eso ha ido cambiando en el transcurso del tiempo y hoy las funciones son mucho más amplias. Entonces, pero eso hay que hacerle entender a la sociedad y que no crea la sociedad que y en ese caso somos nosotros los responsables, que no crea la sociedad que nos hace hacer más cosas, saca beneficio y después no paga. Porque todos esos servicios no son inútiles. Es decir, si yo lo acompaño a comprar el terreno, elegimos el mejor terreno, le buscamos el mejor precio, le ayudo a comprar, a mí porque soy arquitecto me hacen muy buen precio, le contrato la mejor gente, todo ese seguimiento tiene un costo, un beneficio para el comitente que tiene que afrontarlo. Si yo le hago ganar 20 y bueno, por lo menos 2 me toca a mí. O sea, pero los arquitectos no tenemos claro eso. Y con el agravante, que yo estoy absolutamente en contra de la famosa tablita que se publica con los valores del metro cuadrado de obra. Porque nadie le dice a los comitentes, mire, este es un precio referencial nada más que para hacer los aportes jubilatorios. Nada más, esto es para eso. No, el concepto es que el precio para pagarle al arquitecto es ese. ¿Viste? Y eso yo siempre he bregado para que se termine, pero desgraciadamente en la caja todavía estamos, como estábamos en el consejo antes, todos juntos. Entonces, se hace muy difícil, pero, bueno, hay que ir avanzando y a mí ya no me toca, yo ya hice lo que tenía que hacer.
ustedes les toca a los que vienen, ¿eh? Entonces hay que hacerle entender a la sociedad que, bueno, estamos haciendo otra tarea profesional, pero esa no vale. Ahora ha aumentado un poco, pero valía 1.000 pesos el metro. Entonces, no puede ser. Lo primero que tengan claro ustedes para hacer entender a todo el mundo con que hablen, que para hacer una obra de arquitectura hay que buscar un arquitecto y tiene que ser un arquitecto. Por suerte, en general, esto lo tiene asumido la sociedad. Ya, eso no le tengo mucho miedo. En el interior, yo no tengo experiencia, pero dicen que todavía pasa que hay mucha competencia con los maestros mayores de obra y eso es complicado. Ahí todavía hay. Pero una de las cosas que hay que hacer entender es que el producto que hace un arquitecto, de proyecto, dirección de obra o lo que sea, es muy superior al otro. Entonces se puede ahorrar 2 pesos en los honorarios, pero en la calidad y diseño de su casa, ¿cuánto gano? Eso. Entonces, nosotros tenemos que seguir insistiendo que la tarea profesional de un arquitecto tiene ventajas competitivas con todos los otros. Los proyectos nuestros son los mejores, la dirección técnica de los nuestros son los mejores, y a eso no nos saca nadie. Y a eso es lo que hay que... Entonces, yo entiendo que con el paso del tiempo ha surgido una nueva función profesional, que yo le llamaría ejecutor responsable de todo el proceso que hemos estado viendo, porque en definitiva empezaste antes de empezar el proyecto e incluso lo vas a terminar después de que se entregue la obra, porque la costumbre también hace que después que ya pasó el periodo de garantía y demás, los propietarios, arquitecto, usted sabe que se me tapó la cloaca, no puede ver, qué sé yo, queda como una responsabilidad que cuando ya está en uso, como que seguís siendo el responsable de la cosa. Entonces, todo eso no está previsto en nuestra legislación. Es un proceso muy largo que nos hace llevar, aceptemos nuevas responsabilidades, pero también aceptemos que hay que cambiar el sistema de honorarios, ¿no? Porque no se puede cambiar, no se puede, desgraciadamente tenemos este problema con las otras profesiones, porque el colegio desde que se creó, siempre pensamos que era jerarquizar la profesión, pero también jerarquizar lo que cobra. Es decir, no regalar nuestra tarea profesional. Y nosotros no estamos acostumbrados, como los médicos, por ejemplo, que cuando yo llego, me atiende una señorita y me dice son 200. Y siéntese ahí que te espere el turno. Nosotros no, nosotros vamos, venimos, hacemos y... Pero es un problema mental. Yo les pido que se queden con el problema. Bueno, como el tema era también las comunicaciones entre todos estos actores que teníamos en el desarrollo de la obra, vamos a ver cuáles son algunas comunicaciones especiales. Hasta ahora hemos estado viendo todas las comunicaciones naturales que se van dando en el momento del desarrollo de la obra, ¿no es cierto? Es decir, uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, pero hay un vaivén de información y demás. Pero hay otras comunicaciones especiales que tienen que sí o sí quedar registradas, porque eso sí, todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba registrado, o en el legajo de obra, o en un plano, o en el pliego, pero hay comunicaciones que son especiales que hay que dejarlas registradas por la responsabilidad que estamos asumiendo. Esas comunicaciones son las órdenes de servicio y las notas de pedido. Es decir, hasta hace no mucho tiempo yo les decía a todos,
mis alumnos, hay que escribir todo para que no tengamos problemas. Hace como 3 años fui a una jornada y un abogado dice, no, hay que dejar asentado y escrito todo lo que sea conveniente para usted, pero no deje asentado todo, porque muchos problemas hay por haberlo escrito. Entonces tenga cuidado, no diga más que hay que escribir todo, hay que escribir lo que sea que corresponda escribir, porque por ahí meter la pata por no haber dejado escrito y firmado algo, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que cómo lo hacemos. Pero estas comunicaciones son parte del contrato y cuando cada vez que se hace se van incorporando, así como se incorporó el legajo, se incorpora el presupuesto, ahora se incorpora todas las órdenes de servicio y nota de pedido. Las comunicaciones que le manda el director técnico al constructor se llaman orden de servicio. Y las comunicaciones que le manda el constructor al director técnico se llaman nota de pedido. Todo eso debe quedar asentado en un libro de obra. Pero ojo, le vuelvo a decir, fijémonos lo que vamos a poner porque queda asentado y firmado por los dos. Cuando cambiamos de figura y hace falta un representante técnico, entonces ya no es el anterior que era el constructor, sino que ahora las comunicaciones serán siempre, en este tipo de comunicaciones, tengan cuidado, háganlas siempre de profesional a profesional. Es decir, no le manden una orden de servicio a la empresa Juancito. Hay que mandarle una orden de servicio al representante técnico de la empresa tal, porque entonces no hay discusión de que el profesional sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hay una empresa constructora, el director técnico le hace una orden de servicio y el representante técnico es el que se dirige al director técnico en nombre de la empresa. Estos son ejemplos muy simples, elementales, digamos, de lo que es una orden de servicio. Por ejemplo, hay cosas que no hay que dejar de poner, seguir un orden, para que vean que no se ha incluido ninguna, ni se ha salteado ninguna, seguir un orden. Es muy importante la fecha porque hay plazos. Se informa a la empresa constructora que en 24 horas debe completar la iluminación del obrador según lo indica en pliegos. Según lo indicado en pliegos. Esta es una orden que el director técnico le da a la empresa constructora. ¿Ve? Pero mirá, esto es muy importante. No lo puede recibir cualquiera. El notificado tiene que ser el representante técnico de la empresa. ¿Sí? Y quien la firma, quien la ordena, es el director técnico. Bueno, ahí donde dice empresa constructora, ¿no tendría que ser lo que dijo antes, dirigida al representante? No, porque digamos, yo le estoy diciendo a la empresa constructora, pero le notifico al representante técnico, no se lo mando al contador de la empresa. ¿Me entendés? Porque contractualmente es la empresa constructora, pero técnicamente este es el responsable. Entonces yo lo firmo, se lo llevo, se lo entrego y le digo, fírmame acá. Otra, comunica a usted que se rechaza el material para piso incorporado a la obra por no coincidir el color especificado. Otra vez notificado el representante técnico de la empresa y firma el director técnico. Las notas de pedido se llaman así porque se llaman así, pero no es que siempre tenga que ser un pedido, ¿no es cierto? Hay veces que entre estas comunicaciones son peleas fuertes, ¿no es cierto? Es decir, porque yo le digo, le rechazo el piso, pero también el otro me puede decir, es el piso,
y vamos a discutir y vamos a ver el pliego de especificaciones y vamos a ver la calidad y vamos a ver la marca. Es decir, son contestaciones que hay que ir dejando por escrito. Por ejemplo, el representante técnico de la empresa puede pedir que solicita autorización para hormigonar las bases el día 20 del 4. El horario de provisión del hormigón está previsto para las 10 horas. Hay cosas que parecen que no tienen importancia, pero hay datos que hay que sí ponerlos, ¿no es cierto? Porque cuando viene el hormigón elaborado, nosotros debemos tener un control desde que salió de la planta hasta que fue colocado por las horas que pueda haber pasado y ya haya empezado a fraguar el hormigón. Entonces, esto, ¿quién lo hace? El representante técnico de la empresa, pero notifica al director técnico de la obra. También puede ser una contestación a la orden de servicio. Informa a esa dirección que se ha cumplido con lo ordenado en la orden de servicio número 5 y se ha sustituido el material para piso, solicito su aprobación. Firma el representante técnico y se notifica el director técnico. Pero esto también podría ser que rechazo la orden de servicio número 5 porque es el material que está especificado. Pero en todo esto, les vuelvo a decir, acuérdense de la experiencia que les conté, escriban lo que tienen que escribir, no pongan mucho más. Lo que sea, si es necesario, escribirlo. Lo que no, no. Y después hay otras cosas que también son gestión que hay que hacer mientras se va ejecutando la obra y que son funciones que el director técnico debe realizar para ir terminando la gestión suya en la obra. Son las actas. Hay determinados momentos en la ejecución de la obra y les reitero que todo esto se va haciendo mientras el albañil y los carpinteros y los sanitaristas están trabajando. Todo esto hay que irlo haciendo como gestión paralela a la obra. Hay puntos que deben dejarse perfectamente asentados y que ya están establecidos como casi imprescindibles en una obra. Son las actas que se hacen, en las que se hacen presentes los protagonistas que están actuando en ese momento. Si hay una empresa constructora, si hay un representante técnico, si hay un director técnico, si está el comitente. Y esas actas son las de replanteo, que se hace cuando se comienza la obra. Ahí hay que poner el día que se empieza la obra para que empiece a correr los plazos. Si hay algunas observaciones sobre el terreno en ese momento y cualquier otra circunstancia que haya que poner, pero en este acta de replanteo lo más importante es que es la fecha de inicio legal a partir del cual se empiezan a correr todos los plazos. Una vez terminada la obra, se plantea la recepción provisoria, es decir, sí. Una pregunta, ¿tiene que ser notificado al arquitecto de que se va a comenzar con el replanteo de obra por parte del constructor, por ejemplo? Lo que pasa es que en el contrato, que se firmó ya, dice, a partir de la firma de este contrato, dentro de los 15 días se debe empezar la obra. O sea, el constructor o la empresa constructora tiene la posibilidad dentro de los 15 días de empezar la obra, para estar cumpliendo con el contrato. Entonces, el que tiene que notificar al arquitecto es el responsable de ejecutar la obra, siempre que esté dentro del plazo que se ha establecido. Después, una vez que está terminada la obra, se llama recepción provisoria, es decir, aquí lo único que ha pasado es que ha terminado todos los trabajos. Y entonces vamos a dejar una constancia de que se te han terminado de acuerdo al contrato, porque ya lo hemos venido controlando, lo hemos venido siguiendo, que se han cumplido o no los plazos. Acá nosotros tenemos que dejar establecido, si se cumplió, mejor. Y si no se cumplió, decir,
se hace la recepción provisoria con una demora de 30 días, porque por ahí es factible que con esa demora haya que aplicar las multas que estaban previstas en el pliego. A partir de esa recepción provisoria empieza a correr el plazo de garantía de la obra, es decir, lo que vos fijaste en el pliego, es decir, una vez terminada, el que construye tendrá 6 meses, dará 6 meses de garantía para reparar todo lo que se rompa o vicio oculto o demás durante 6 meses después de la finalización de la obra. Entonces, en este momento empieza el inicio del plazo de garantía. Una vez que pasó ese plazo de garantía, hacemos la recepción definitiva de la obra. Entonces, si todo se ha comportado correctamente, en ese momento la recibimos definitivamente y ahí termina todas las obligaciones con la empresa constructora y termina el contrato que hemos firmado. Una pregunta. Para dar de baja la representación técnica, ¿hay que esperar el periodo de garantía? Tus funciones terminan cuando la obra, porque ¿qué pasa? Si no hubo ningún problema, todo está bien, te la recibo, porque el arquitecto tiene que recibirla. Entonces, pero también puede pasar de que no la reciba porque no se ha comportado, como dice ahí, correctamente la obra. Entonces, no la recibe y él sigue corriendo el plazo de garantía, porque no se han solucionado los problemas que tenían que solucionarse. ¿Ves? ¿Las actas van por certificado? Lo mínimo es que las dos partes, ¿no es cierto? Porque yo, arquitecto, director técnico, represento el comitente, mínimo eso. Pero mejor una para el director técnico, una para el comitente y una para quien construye. Después hay otras actas como la de acopio, por ejemplo, que es lo que yo les decía, que cuando había un acopio el director técnico tenía que verificar la calidad, cantidad de los materiales que ingresan, y entonces en ese momento se hace un acta de acopio, porque ¿qué pasa? Cuando se hace un acopio, lo más lógico es que quien construye quiera cobrar ese acopio. Entonces el arquitecto tiene que hacer un certificado de acopio y para eso tendrá que verificar que lo que ha entrado es correcto, la calidad de los materiales y la cantidad. Y entonces, en ese momento se hace un acta de acopio y en base a esa acta de acopio se le paga el certificado de acopio. Bueno, vamos a graficar lo que venimos diciendo para que se les grabe. Estamos en este punto, la obra se terminó, llegamos a la recepción provisoria, empiezan a correr los plazos de garantía, sigue teniendo responsabilidad la empresa constructora quien construye, sobre todos los vicios que se ocurran durante ese periodo, que puede ser, depende la complejidad de la obra, qué sé yo, de 6 meses, 1 año, y hay obras que más, pero durante todo ese plazo quien construye tiene la obligación de repararlo. Una vez finalizado ese plazo, entonces haremos la recepción definitiva y en ese momento nosotros como arquitectos también, me olvidé de decirte, autorizamos que el comitente nuestro le pague a quien construyó el saldo de lo que debe, que por lo general de cada certificado se retiene un porcentaje, se forma el fondo de reparo. ¿Por qué? Si en primer lugar nosotros vamos acumulando un fondo que lo vamos a tener disponible, porque si ocurren algunos vicios en este plazo de garantía y no lo soluciona quien lo construyó, nosotros podemos usar esa plata para solucionar esos vicios. Entonces, si no ha ocurrido nada, autorizamos la devolución del fondo de reparo, y ahí termina la relación con la empresa. Y esto es lo que yo les decía hace un rato,
Lo que no terminamos somos nosotros, porque después nos siguen pidiendo. Es decir, así como la empresa terminó ahí, nosotros también tenemos que terminar ahí. Normalmente entre el 5 y el 10%, pero depende de la obra, de los montos. Se lo retienen de cada certificado. O si vos le aceptas, puede ser que te traigan una póliza de seguro, que es un seguro de garantía, que si hay un problema, la compañía de seguro te paga. Lo mejor es retener dinero, porque eso es lo más fácil. Pero también muchas veces se acepta pólizas. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un director técnico gestionando, además de controlar la buena ejecución de la obra.